ya basta. Esto fue todo por hoy, Sebastián Emanuel. Berrinche, bueno, disfrutar. Cuida. Buenas noches nuevamente. Continuamos con las inducciones, en este caso en el curso de Administración y Liderazgo en Enfermería. Y nuestra ponente va a ser la compañera Nayeli Evangelista. Bienvenida, Nayeli. Buenos días, chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Nayeli Evangelista, como ya les comentó mi compañera. Voy a presentar en un momento para poder empezar con la inducción. Ya. Entonces, empezaríamos si no hay algo que comentar antes. Creo que sí, ¿verdad? Comenzaríamos. Bien, como mencionaba, mi nombre es Nayeli Evangelista. Yo soy quien el año pasado llevó la delegatura del curso de Administración y Liderazgo en Enfermería, junto con mi compañera Kiara Pajuelo, que bueno, el día de hoy no pudo estar presente. Vamos a hacer un breve resumen de cómo se llevó a cabo el último curso de carrera que van a ver los chicos de la promoción 2020 antes de pasar a su internado, porque ya son preinternos actualmente. Entonces, este va a ser el último curso de carrera que van a ver. De igual manera van a llevar prácticas, pero va a ser una práctica un poco diferente, ya no tanto orientada a la parte hospitalaria o la parte asistencial, mejor dicho, sino más que nada a la parte administrativa. Acerca del curso, el curso comprende al cuarto año netamente, para el octavo ciclo. En este caso es un curso para los alumnos que están en la promoción 2020, que ya pasan, bueno, que están en su cuarto año y pasan a su octavo ciclo, ¿no? Previo a su internado. El semestre académico es 2023-2, la duración aproximada es de 16 semanas. Esas 16 semanas se encuentran con todo y el sustitutorio, que probablemente se vaya a dar, esperemos que no, pero nunca se sabe, también para este ciclo. El número de créditos es de 16 créditos. Como sabemos, los cursos que nosotros tenemos de carreras tienen créditos bastante elevados, y en este caso, al igual que ustedes llevaron, creo, el ciclo pasado, que es a niño y adolescente, el de ahorita es Administración y Liderazgo, que tiene mayor cantidad de créditos, que es de 16 créditos. La coordinadora y tutora del curso fue la magíster Gabriela Semillán Incio, que ya me imagino varios conocen porque la vemos desde el primer año de nuestra carrera. Bueno, sin contar estudios generales del segundo año, que empezamos con cursos de la carrera. Conocemos a la magíster Gabriela Semillán y ella es la coordinadora. Las fechas de inicio. Las fechas que se dieron para el año pasado, que fue en este caso para la promoción 2019, empezamos el 19 de septiembre del año 2022 y se finalizó el 23 de diciembre. Comprende la duración, como mencionaba aquí, de 16 semanas, pero podemos observar que no se cumplen, ya que, bueno, el año pasado aún así la pandemia no era tan fuerte. De igual manera, se redujeron ciertas clases, hubieron ciertas complicaciones que voy a explicar más adelante, para que el curso se diera como se quería. Entonces, se dio en menos tiempo, pero de igual manera se terminó con el año lectivo, que era como se había planificado, ¿no? Y el total de horas es de 440 horas, en total, contando teorías, contando laboratorios y contando las prácticas que se dieron, que voy a explicar un poco más detallado a continuación. Con relación a la metodología, es un curso teórico-práctico, como mencionaba. Van a haber teorías, laboratorios, que son a su vez teóricos y prácticos, y la práctica propiamente dicha, que se lleva en centros de salud y en hospitales. Como menciono ahí, son rotaciones en centros de salud y hospitales. Todos van a rotar por centro, todos van por un centro de salud y todos van a rotar por un hospital. Ahí podemos ver este cuadrito de las horas, pero más que nada lo coloqué aquí para que puedan observar en cómo se comprende la teoría, laboratorios y la práctica propiamente. La teoría, en este caso, se lleva una vez a la semana. Nosotros la llevamos los días viernes, la teoría para el curso. En este caso, la teoría lo dicta la misma coordinadora del curso, que es la magíster Gabriela Samillán. Ella es la encargada de brindar la teoría.
La parte de laboratorio se va a encargar la profesora que va a estar con ustedes acompañándonos en la práctica. Cabe resaltar aquí que las profesoras, en este caso, no van a ser netamente del centro de salud donde ustedes vayan a rotar. Por ejemplo, en mi caso, el año pasado, mi profesora de práctica, perdón, de laboratorio fue la licenciada Margarita Yunque, y ella actualmente no está trabajando de manera asistencial, pero igual hicimos nosotros nuestra práctica, por ejemplo, yo lo hice en el Centro de Salud Magdalena, y la licenciada se incorpora al centro de salud como una invitada más y, bueno, nos apoya desde adentro, ¿no? Porque ella permanece con nosotros durante el horario de práctica, ella está con nosotros presente, evaluándonos constantemente y nosotros realizamos la práctica en el centro de salud. Entonces, no necesariamente la profesora de laboratorio, vaya a ser una licenciada o que esté en el tema asistencial, sino puede ser una licenciada que ya no, que solamente vea la parte educativa, pero que todos les acompañe dentro de las prácticas para que pueda ir evaluando. Entonces, se llevaba así la teoría los días viernes, nosotros lo llevábamos con la licenciada Magita Samillán. Los laboratorios nosotros los llevábamos los días jueves y las prácticas las llevábamos los lunes y los martes. En un momentito les voy voy a confirmar las horas. Un momentito. Ya, chicos, ya. Entonces, para poder refrescar un poquito, las teorías las llevábamos que eran virtuales, porque el curso es semipresencial, es decir, se lleva la parte presencial y la parte virtual. La teoría y la parte de laboratorio nosotros lo llevamos de manera virtual por Google Meet, y la parte práctica, bueno, sí es presencial. Por esa razón es este curso semipresencial. Nosotros lo llevamos de esta manera. Pero me imagino que para este año ya se llevará todo de manera presencial porque no hay restricciones, no sé, eso se va a tener que coordinar para quien sea el delegado o delegada del curso con la nueva coordinadora, si es que sigue siendo la licenciada Gabriela, y si no, bueno, con la coordinadora que se ve para este año. Las teorías virtuales se dieron los días viernes de 3 a 6 p.m. Pero aquí van a haber algunos cambios, van a haber cambios. Si es que la licenciada Gabriela es la que se va a encargar todavía del curso, van a haber cambios. De repente la licenciada va a comenzar a las 2 de la tarde y como el curso es tan amplio, porque es amplio, tiene un crédito bastante elevado, las teorías se van a extender hasta las 6:30 de la tarde. Es cierto que tenemos que tratar de hacer cumplir nuestras horas en el sílabo, pero ustedes van a observar de que el tiempo no va a dar. Cada clase teórica siempre hay participación, en cada clase teórica siempre hay evaluación, hay exposiciones, entonces el tiempo no va a dar. Y ustedes mismos van a querer su nota, entonces se van a quedar ahí para poder exponer y para poder tener su nota. Los laboratorios, también virtuales, se daban los días jueves de 2 a 6 p.m. Ese sí es un horario que se cumple. Como mencionaba, los laboratorios van a llevar con las licenciadas que sean las licenciadas que les va a acompañar también en sus días prácticos. Y las prácticas se daban el lunes y martes. En este caso, cuando los compañeros que iban a rotar en hospitalario iban de 7 a 1 de la tarde, porque, por ejemplo, en el Hospital 2 de Mayo o en la Alemana también, que son los hospitales donde nosotros pudimos hacer las prácticas, empieza digamos que la jornada laboral a partir de las 7:30. Entonces empezábamos nosotros a ir desde las 7 de la mañana, nos quedábamos hasta la 1, y en comunitario iban a las 8 hasta la 1, pero de igual manera esto va a variar de acuerdo al centro de salud que vayan y al hospital que vayan, porque después de todo nosotros vamos a tener que acoplarnos a lo que nos diga el hospital o el centro de salud. Un grupo empezaba rotando en hospitalario y otro grupo empezaba rotando en comunitario, y a mitad del curso se hacía este cambio. Entonces las rotaciones, como mencioné ahí, son en centro de salud y son en hospitales, y a mitad del curso se hacía este cambio, ¿no? Para que todos podamos tener la oportunidad de rotar en estos dos ámbitos, porque como sabemos la administración y en sí el tema asistencial es bastante distinto en estos dos ámbitos. Se utiliza las TICs, como mencionaba, es un curso virtual también, entonces se está utilizando el aula virtual, Google Meet para las reuniones teóricas y de laboratorio. Se utiliza bastante, por ejemplo, la magistra Samillán se va a encargar de llenar sus sílabos por ejemplo, de actividades que sean bastante dinámicas, como la
realización de videos interactivos, mapas conceptuales, diapositivas, simulaciones, ECOE, que es lo que también se iba a dar el año pasado, no se dio, ya les voy a comentar, pero probablemente, como no hay muchas restricciones para este año, se vaya a dar un ECOE al final. La integración de saberes que ya habrán visto por integración, por el curso de integración propiamente dicho, de igual manera la licenciada lo va a replicar para este curso. Ahí pueden observar, por ejemplo, un banner que es una de las mesas redondas de invitación de ponentes, de licenciadas que no pertenecían en este caso, a las profesoras propiamente del curso, y se hizo acerca bueno, el tema lo pueden ver ahí, es uno de los trabajos, digamos así, que nosotros llegamos a realizar dentro de la asignatura. Van a observar que los laboratorios van a estar más que nada orientados a la realización de IP, que ya lo conocemos de igual manera creo que desde antes de integración, el curso de integración, que es la elaboración en este caso, que es un aprendizaje basado en problemas. ¿Qué va a buscar las rotaciones? En este caso, las prácticas. Si es que comienza rotando por la parte hospitalaria, lo que van a buscar es una intervención de mejora en el campo administrativo, en este caso el centro de salud o en el hospital donde vayan a rotar. Así que van a tener un trabajo para hospital y un trabajo para comunidad. Y se va a presentar un informe final. Entonces quiere decir que van a presentar 2 informes, uno a mitad de año y el siguiente a final de año. Porque no solamente vamos a hacer prácticas, sino que tenemos que dejar un proyecto de mejora para el lugar donde nosotros vayamos a rotar. Entonces ya ahí van a ver más o menos cómo es la metodología, ¿no? Es bastante práctica, hay bastantes trabajos que se van a realizar. La tarea no tanto, la tarea en este caso de manejar el aula virtual, no mucho, porque no hay que subir tareas al aula virtual, o bueno, si se llevó el año pasado, sino es más expositivo. Y los laboratorios son grupales, así fue el año pasado. Nosotros en grupo nos dividíamos los trabajos y luego lo presentábamos con la licenciada que nos haya tocado para el laboratorio. Y bueno, igualmente las notas, pues, ¿no? Pero digo, como creo que ya han visto a lo largo de los años, ya son preinternos, ya tienen conocimientos de cómo se llevan, van a ver que obviamente los laboratorios van a depender de la metodología de la profesora que les haya tocado. Otras profesoras son mucho más relajadas, que solamente piden exposición y ya, otras te hacen preguntas. Entonces, como siempre se recomienda, a pesar de que los trabajos sean grupales, igual estudiar un poco de lo que hace el compañero o reunirse para ver si es que el compañero ha hecho algo bueno, algo no bueno, o solamente ha hecho la tarea para presentar, ¿no? Para evitar inconvenientes. Pero sí, esto sería un poquito acerca de la metodología. Bueno, ahí está el ECOE también, que está dentro del sílabus, pero nosotros no lo llegamos a hacer, ya que el ECOE tiene que ser de manera presencial, o eso fue o para eso estaba programado en nuestro sílabus. Pero justo a la última semana en la que se iba a programar, la universidad se cerró por el tema también del COVID, en este caso por la alza de contagios. Entonces ya habíamos terminado para eso la parte de práctica. Para las últimas semanas iba a darse el ECOE, que iba a ser evaluado como un segundo examen, pero como no se dio el examen final. Entonces, nosotros no lo dimos, pero probablemente este año sí se vaya a dar. Es más, el año pasado se tenía que dar un piloto con las profesoras para ver cómo se iba a dar el manejo y todo ello, pero como no se dio, se canceló. E hicimos nosotros la integración de saberes en vez del ECOE, pero para este año de repente sí se hace el ECOE como que se había programado y tal vez la integración ya no. Bueno, eso ya va a depender de cómo lo hacen internamente los delegados con la coordinadora, porque la magíster Gabriela es bastante accesible. Ella ha dado bastantes oportunidades. Entonces, yo creo que ya eso va a depender de cómo lo maneje el delegado, ¿no? Ya. Continuamos entonces con... ya bueno, no se puede ver muy bien, pero más que nada les voy a ir relatando cómo fue que nosotros hicimos la distribución de grupos. Desde un inicio nosotros mandamos, como ya se sabe, ¿no? el Google Forms para poder saber más o menos cómo está para saber el domicilio o el lugar más cercano a cada uno de nosotros, que nos haga más fácil llegar a nuestro centro de salud u hospital más cercano. Eso era lo ideal, ¿no? Lo que nosotros pensamos a un inicio, hicimos nosotros nuestras coordinaciones, mandamos forms para saber su dirección o el lugar más accesible para que no se les haga más complicado llegar a los centros de salud y a los hospitales. En un inicio estaban programados, por ejemplo, realizar nosotros la parte hospitalaria en el Almenara y Rebagliati,
pero por inconvenientes que sucedieron, como nosotros fuimos la primera promoción que se reincorporó a las prácticas hospitalarias o asistenciales. Entonces hubo mayor restricciones, nosotros empezamos a ver cuáles eran los requisitos que en verdad cumplimos a tiempo, pero luego hubieron descoordinaciones completas, por más que se buscó abrir la mayor cantidad de centros de salud y hospitales para poder hacer las prácticas, y más que nada pensando en los compañeros que viven demasiado lejos, ¿no? Para que puedan llegar a un centro de salud más cercano. No se pudo, hubieron muchos obstáculos y solamente se abrieron centros de salud y hospitales que se encontraran en el centro. En este caso, no sé si se puede observar bien, pero estaba el Centro de Salud San Miguel, el Centro de Salud Breña, Magdalena, El Porvenir, San Isidro y San Luis, el Centro de Salud Juan Pérez Carranza. Son los centros de salud que se aperturaron para poder realizar las prácticas, y en los hospitales tenemos solo el Hospital Almenara y el Hospital 2 de Mayo. Fueron los hospitales que se pudieron abrir para poder hacer nuestras prácticas. Entonces, todo lo que se había hecho en un principio, el trabajo de poder hacer ese forms y conocer las direcciones más cercanas por geolocalización, no se pudo. Y al final lo que se hizo es crear un forms para saber de acuerdo ya a los establecimientos que más o menos se tenían y los hospitales que ya se tenían en mente, mandar informes con las opciones que tiene cada uno. Cada uno tiene 3 opciones para poder elegir en qué centro de salud o hospital está. Hospital no tanto, porque bueno, solamente eran 2, pero el centro de salud sí, y que se acomoden y de acuerdo a las preferencias tratamos de ubicarlos, porque obviamente las preferencias de los compañeros iban a ser según su geolocalización. Entonces, de acuerdo a las preferencias, tratamos de agrupar, ¿no? Tratamos de escoger a la mayoría su primera elección, pero obviamente no se va a poder satisfacer a todos, entonces se tomaba la segunda y la tercera opción, de tal manera de que no les enviáramos a un lugar que ellos no querían. Entonces, esa fue la metodología que nosotros utilizamos para poder realizar para poder agrupar a los compañeros. Como pueden observar aquí, utilizando de ejemplo nada más, aquí en esta primera, acá están las fechas de prácticas comunitarias y clínicas. Las fechas de prácticas comunitarias eran del 17 del 10 al 15 del 11, y las clínicas, en este caso, para este primer grupo, era del 21 del 11 al 20 del 12, que era el 20 de diciembre. Por ejemplo, este primer grupo que comprende estas 2 primeras filitas, está con la magistra Lilia Cortés, que le tocaba en centro de salud, y a mitad, en este caso del curso, pasaba a un hospital, que era el Hospital de Almenara, con la magistra Ruquijada. Y estas magistras son las encargadas de realizar nuestro laboratorio, ¿no? En las fechas que ya se había indicado, que son los días jueves, que eran los días jueves. Así más o menos nosotros hicimos la distribución de los grupos por preferencia, ya que por geolocalización no se pudo. Bueno, como mencioné, porque fue muy complicado poder pedir las plazas que se querían. Había licenciadas que salían de licencia, otras que se fueron de viaje sin avisar, otros centros de salud que no estaban informados por completo, Rebagliati, por ejemplo, que supuestamente no estaba informado, pero hubo un traspapeleo con los documentos que ya habíamos enviado. Entonces se abrió el Hospital 2 de Mayo, que en realidad es una muy buena opción considerando que es MINSA y que la parte administrativa es netamente MINSA. Entonces, fue para bien ese cambio. Pero igual, o sea, a lo largo de los cursos hubieron muchos obstáculos, pero felizmente al final todo se pudo realizar. Eso más que nada para poder explicarle la metodología para elegir los centros. Ahora, las calificaciones. Según el sílabus, como la mayoría de cursos de carrera, la parte teórica comprende el 40% y la parte práctica el 60%. Dentro de la práctica teórica de la parte teórica tenemos los exámenes teóricos, que es el parcial y el final, que comprende el 25%. Las sesiones de integración, que es el ABP. Esas sesiones de integración, por ejemplo, constaba de realizar un video interactivo, una mesa redonda, o sea, por grupos de laboratorio, o de repente un mapa conceptual interactivo. Se realizaba de repente como una pequeña actuación, un juego de roles, o sea, ya eso la licenciada o la magistra se encarga de hacer la distribución dependiendo del grupo y de qué tipo de actividad se va a encargar para la sesión de integración. De esa manera se trabajó. Y el análisis documental, que es hacer como un informe, que es lo que les mencionaba, que es un informe acerca de las partes prácticas. O sea, aparte del informe, del plan de mejora que se busca para cada comunidad, se buscaba un informe por grupo de cómo se han llevado las prácticas y todo ello, que comprendía el análisis documental. Y la parte práctica, que comprende el 60%, tenemos los laboratorios simulados. En este caso, como mencionaban, todos los laboratorios están orientados a la realización de un ABP según de un tema.
según de un tema que se les va a dar, por ejemplo, en uno de los laboratorios hablamos sobre la ética laboral o sobre el clima organizacional, entonces ahí te ponen un caso y de acuerdo a eso se genera la BP, que ya han ido realizando la integración. Tal cual la integración, algo así son los laboratorios. El curso de integración, así como realizábamos los laboratorios en integración, se realizan los laboratorios aquí en el curso de administración. Esta es la intervención de mejora continua, en este caso está relacionado con los informes finales del plan de mejora que van a realizar ya sea en el centro de salud y hospital, y las prácticas en el campo clínico comunitario, de acuerdo a la evaluación de la licenciada que esté a cargo de ustedes, de cómo la ven en el campo clínico, ¿no? Como menciono, este curso es netamente administrativo, ya no tiene mucho que ver con el tema asistencial, porque para eso han sido los cursos anteriores, pero en nuestro caso, como nosotros no llevamos práctica, la parte práctica desde que iniciamos los cursos de carrera, pues nosotros sí llevamos la mitad digamos que de la rotación, la parte práctica, y luego empezamos con la parte administrativa. Pero de igual manera, eso va a depender de cómo sea su licenciada, de cómo se lleva a cabo ahora este curso, porque va a cambiar definitivamente, va a ser presencial, van a cambiar muchísimas cosas, pero es como para que tengan una noción, ¿no?, de cómo se lleva. Los exámenes son presenciales. Bueno, por lo menos nosotros, los 2 exámenes tenían que haber sido presenciales. El primero, que fue el parcial, fue presencial. El segundo no, debido a que justo para esa semana, como mencioné, la universidad se cerró por la alza de contagios, pero en un primer principio estaba destinado a que iba a ser de manera presencial de igual manera. Los exámenes son para marcar, pero también son para interpretar, te da un caso, tienes que realizar tu ABP en el momento, la licenciada se toma el tiempo de revisar examen por examen, o sea, no es simplemente para marcar y ya está, sino que van a tener que analizar un poco, van a tener que rellenar ciertas preguntas. Va a ser un examen para comunitario y otro para hospitalario, por lo menos, claro, en los 2 exámenes se da uno para comunitario y otro para hospitalario, porque los chicos que están rotando en comunidad al principio ven primero comunidad y el tema administrativo primero de comunidad y luego del hospital, entonces no le va a tomar algo de hospital, así que se va a dividir, ¿no? Van a haber 2 tipos de exámenes, uno para comunitario y otro para hospitalario. Algunas preguntas se van a repetir porque obviamente la parte teórica que dicta la licenciada en su horario de teoría es para todos, pero de igual manera hay preguntas que sí van a ser diferentes por el tema de la rotación. No van a ser exactamente 20 preguntas como es casi siempre, sino que la licenciada puede poner 13, puede poner 12, puede poner 25, ya de acuerdo a ella luego lo va a igualar a 20, ¿no? Y ya luego va a salir su resultado, o sea que va a salir con comitas sí o sí. La licenciada del coma 5 ya lo tilda para arriba, o sea, si es 10,5 y ella lo toma como aprobado como 11, así lo toma la licenciada, la magíster Viela. Las preguntas van a estar relacionadas netamente con las clases teóricas y los documentos enviados. Las clases teóricas brindadas en el PPT, la licenciada Gabriela le gusta bastante la participación, va a estar todo el tiempo preguntando, no son preguntas difíciles, sino algunas respuestas en el PPT, es como para saber de que nosotros estamos presentes, de que estamos escuchando, van a hacer preguntas así. Y los exámenes van a ser netamente de lo que la licenciada ha hablado dentro de la parte teórica, no hay nada más fuera, y de los documentos que vamos a verlo dentro del curso en realidad, no es que vas a leer tal documento y te puedo tomar algo del documento como tal, no. Este documento lo va a compartir, lo vamos a leer juntos en clase y de ahí de repente puede haber una que otra pregunta para el examen, tanto para el parcial como para el final. Más o menos así se ha dado el examen. Como mencioné, no es un examen complicado, sino que la licenciada va a estar repitiendo siempre, ustedes se van a dar cuenta cuáles pueden ser las preguntas que van a venir en el examen. Y ella misma lo dice a veces, es bastante accesible en ese sentido de la licenciada, la magíster Samilla. Ahora, las recomendaciones que les puedo dar para llevar de una mejor manera el curso. Primero que la magíster, como mencioné, bastante accesible, pero chicos, hay que tener, para quien sea el delegado, bastante paciencia, porque hacer una profesora que no maneja tan bien los TICs, pues va a haber un retraso de repente de información, de repente presentar papeles, y eso ha jugado en contra para nosotros, para empezar la práctica. Nosotros teníamos, por ejemplo,
o ya queríamos todos los requisitos que necesitábamos para de una vez enviarlos y no tener problemas con los centros de salud, pero la información llegaba un poco tarde, ya que la magíster lo enviaba tarde, entonces se nos complicaba y por eso se retrasó una semana aproximada el inicio de nuestras prácticas. Entonces, ustedes ya pueden ir hablando de repente desde ahora con la magíster, que ella va a ser la encargada del curso. Y bonito, ¿no? Aunque ustedes ya al tener prácticas, ya han tenido prácticas en hospitales y centros de salud, ya saben cuáles son los requisitos que se piden, que se solicitan, porque van a ser los mismos que nos han pedido a nosotros, ya lo saben. Para nosotros era nuevo y ese era el conflicto. Y más porque empezábamos las prácticas rápido. Pero al saber ya ustedes simplemente agilizar, ya saben dónde sacar su certificado de salud mental, ya saben que pueden pedir, por ejemplo, el examen físico en la clínica universitaria, lo de su carnet de vacunas que de repente ya lo tienen ahora, no sé, de influenza, o sea, ya saben cuáles son los requisitos y lo que les recomiendo es que lo tengan cuanto antes, ya vayan buscando, porque, por ejemplo, en realidad los requisitos son mera formalidad y es para ser honestos. Por ejemplo, para el 2 de mayo es mera formalidad porque no lo revisan realmente, simplemente quieren saber que como que están ahí porque lo han pedido y listo. No son tan específicos, pero igual tenerlo en la mano para evitar inconvenientes. Lo otro, buscar que se aperturen más establecimientos de salud, porque nosotros, como les mencioné, era bastante restrictivo y nosotros tuvimos centros de salud ubicados en el centro y hospitales ubicados en el centro de Lima. No hubo, por ejemplo, un poco más tirado para el norte o para el sur. Entonces, a los compañeros que vivían en el norte y el sur se les complicaba llegar al centro, como es mi caso. Entonces, tenía que madrugar para poder llegar. Y lo que les recomiendo es que desde ahora puedan buscar aperturar más establecimientos de salud, porque San Marcos tiene el convenio para abrir, pues, creo que con todos los centros de salud y hospitales de igual manera. ¿Quién no quiere San Marquinos? El problema es que siempre están los estudiantes de universidades privadas que apoyen de una manera el establecimiento de salud, de una manera monetaria, y eso hace que se les abra las puertas mucho más fácil, ¿no? Nosotros no tenemos esa posibilidad para poder hacerlo, pero si tenemos, en este caso, ellos tienen el deber de poder apoyarnos de esa manera educativa. Así que busquen, chicos, abrir más establecimientos de salud, tener los requisitos lo más antes posible, que es lo que ya les había comentado, buscar que escuela pueda cubrir los equipos de protección personal. Suena un poco utópico porque es bastante difícil, pero nada pierden. Creo que hablando con centro de estudiantes, que está bastante activo, pueden hablar con ellos, o de repente como base pueden comprar los materiales de al por mayor, de tal manera que les quede más cómodo, porque los establecimientos de salud y hospitales no están obligados a darnos EPPs, entonces eso sale de nuestro bolsillo. Hay establecimientos de salud o centros de salud que no piden EPPs, simplemente puede ser con tu uniforme, igual el hospital solamente puede ser con tu candy, pero otros que sí piden, por la protección y por su propia protección, chicos, porque van a ver, por ejemplo, en los servicios de medicina, que es donde van a estar para ver la parte administrativa, hay muchos pacientes con TBC, con resistencia, entonces el contagio, pues ahí hay neumonía intrahospitalaria, entonces tiene que cuidarse. En el mismo centro de salud ya han pasado por acerca de PCT, entonces tiene que cuidarse bastante, entonces sí, tiene que buscar que si es que no, escuela no puede cubrir con cierta cantidad, de repente el centro no puede apoyarlos, pues entre ustedes comprar por mayor los EPP, bueno, de esa manera estamos protegidos, ¿no? Y también está buscar que se respeten los objetivos de aprendizaje. El año pasado tuvimos algunos inconvenientes con algunos hospitales, por ejemplo, que piensan que la parte administrativa es solo papeleo, es solo inventariado, es solo papeleo, es tener de repente los materiales a disposición del hospital, pero no necesariamente, no se confundan. Administración no tiene que ver solamente con papeleo o con inventariado. Administración tiene que ver mucho van a verlo ahí, por ejemplo, con el alta del paciente, con el ingreso del paciente, tiene que ver de repente con, no sé, con la movilización del paciente, con de repente el traer paquetes globulares, es un tema administrativo, porque ahí intervienen documentos formales, entonces tienen que observar, tienen que hacer cumplir los objetivos de aprendizaje, no se dejen simplemente que lleguen a la práctica y les diga, ya chicos, ustedes van a inventariar este lado, o ustedes van a equipar el cochecito de paro, y ahí queda y se termina su práctica y se van a casa. No, sino que busquen que la licenciada se respete, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de nuestro aprendizaje? Esto es nada más. Bueno, que queda una fotito acerca de cómo nosotros realizamos el curso de integración, la parte de integración al final del curso. Ahí se ve, por ejemplo, ahí hicimos juego de roles, se presentó mapas conceptuales,
se presentó las revisiones de documentos, o sea, eso fue más que nada integración y en eso constó una de las últimas evaluaciones que tuvimos durante el curso. Eso sería todo, chicos. No sé si hay alguna pregunta. De repente sí, habrán cosas que no he podido todavía, no recuerdo muy bien porque ya fue el año pasado y ya ha pasado casi medio año, pero si tienen alguna pregunta normal escríbanla para poder recordar también y bueno, para que puedan entender, pero oye, preparadísima. Ya, en este caso, según la primera pregunta, eso de acá se encarga la coordinadora del curso, obviamente junto con la delegada del curso, y es hablar netamente con la escuela. La escuela es la que se va a encargar de enviar estos documentos formales a los centros de salud, porque es el nombre de la Universidad San Marcos, entonces sale el nombre de la escuela, el nombre de la Facultad de Medicina, pedir o solicitar referencias para que se puedan hacer las prácticas dentro de establecimientos hospitales. Entonces, no se dejen que solamente la profesora o la licenciada Gabriela se encargue y a ella vea cómo se escuela, no, sino ustedes también estén ahí de una bonita manera, no de repente sobrepasándose o pidiendo que sí o sí se les incluya, sino de una bonita manera, licenciada, te podemos ayudar, licenciada, de repente de esta manera, o he visto que piden esos requisitos, no tratando de sobrecargarla demasiado, porque la magíster Gabriela para el año pasado, por ejemplo, tuvo problemas de salud, entonces con todos los problemas que hubo, quienes tuvimos que dar pecho fuimos las delegadas para poder tranquilizar y llevar bien el curso, porque hubo mucho desorden. Entonces, escuela es quien se va a encargar después de todo de mandar las cartas y de todos modos la coordinadora o la jefa de curso, que era la magíster Gabriela. Y ustedes deben ser inmersos en este proceso, porque nosotros no sabíamos muy bien cómo llevarlo y hubieron esos contratiempos que al final pudimos felizmente todo bien, porque nosotros mismos fuimos el 2 de mayo a hablar con la licenciada Gabriela para que nos den el permiso de poder ingresar ahí a hacer nuestras prácticas. Nosotros al final fuimos a unos centros de salud para poder pedir, porque qué mejor que nosotros mismos hablar como estudiantes y hacer valer nuestro derecho de poder llevar la educación o de hacer educación dentro de los hospitales, porque son hospitales de enseñanza después de todo. Y es uno de los derechos que nosotros, entonces, qué mejor que nosotros como delegados ir, hablar con ellos y no te van a poder negar, o sea, te van a poner impedimentos durante el camino, probablemente con la presentación de papeles y eso, pero no te van a decir que no, entonces tienen que estar ahí luchando y empiezan desde ahora si es posible. Yo sé que quieren disfrutar de sus vacaciones y está bien, no es que tienen que estar todos los días ahí, pero ya desde ahora preguntando quién va a ser la encargada del curso, cuáles son los centros de salud, hospitales que más o menos se ven que se pueden aperturar. El año pasado, por ejemplo, Reveletti estaba muy predispuestos a cierto punto, pero luego hubo un traspapeleo que no sabemos muy bien si fue de repente responsabilidad de la magíster o de repente del mismo hospital. No se supo que los papeles no llegaron a tiempo, entonces nos iban a dar el permiso, pero nos iban a dar el permiso después como de 3 semanas y ahí nomás se acababa el curso, entonces por eso no seguimos con Reveletti. Pero o sea, estaba la disposición de Reveletti, está Almenara, está el Hospital 2 de Mayo, que es también un buen hospital. De repente pueden hacer en el Hospital del Niño, ¿por qué no? Porque la parte administrativa, entonces eso, tienen que estar ahí de la mano con la magíster y con la escuela. ¿Alguna otra pregunta? Chicos, con relación al uniforme, nosotros el año pasado, por ejemplo, fue bastante improvisado porque nosotros no teníamos uniforme comunitario como tal, sino teníamos solo hospitalario, porque nosotros nos mandamos solamente hospitalario para el segundo año. Y nos dieron la facilidad de ir con la chaqueta de hospitalario y un pantalón de vestir, ¿no? Y zapatos o mocasines. Y para hospital nosotros teníamos un uniforme hospitalario. Entonces es cuestión de que se hable, si que no lo tienen, no soy muy enterados, pero no. Eso sí. Ya, con relación a las licenciadas de práctica, no hubo contratemos con un en específico, sino como mencionaba anteriormente con el campo. Yo estaba tratando 2 de mayo, en nuestro caso no hubo ningún inconveniente para que la licenciada, como mencionaba, empezamos con la parte asistencial en las primeras semanas, nos enseñó toda la parte asistencial y empezamos luego con la parte administrativa. Pero en el hospital Almenara hubo contratiempo de que nos enteramos de que las licenciadas nos mandaban a hacer solamente el papeleo, es decir,
documentos, rellenar solamente, o abastecer de formatos, hacer el inventariado de materiales, cosa que eso no es administración. Estaban como confundiendo mucho el rol. No habían visto ciertos formatos que nosotros, por ejemplo, en el Hospital 2 de Mayo sí lo habíamos visto, de cómo hacer ingresos, de cómo hacer egresos, de cómo hacer trámite de alta, trámites de defunciones. Eso es el tema administrativo. De repente, si es que había algún memorándum, cómo tramitarlo, cómo se hacía para pedir recursos humanos, recursos materiales. Eso no se vio en el hospital, por ejemplo, en Menara. Luego hubo una reunión con la magistra Semillán, las cosas se solucionaron, pero eso fue el mayor contratiempo. Netamente con una licenciada no, muy por el contrario, todos estaban muy satisfechos con sus licenciadas, no hubo ningún inconveniente. Ya. Sobre el trabajo, ¿sobre qué trabajo, disculpa? O sea, sobre nuestras actividades durante el turno, pues. O sea, no sé muy bien cómo va a funcionar. Por ejemplo, ahora que hemos estado en los hospitales, teníamos ciertas funciones, ¿no? Toma de signos vitales, ver el CARDES, administración de medicamentos, y ahora que el curso se llama Administración y Liderazgo, pues exactamente qué haremos, ¿no? ¿Nos podrías dar algún ejemplo? Ya sobre las prácticas. Disculpe, mi internet está un poquito malo, no pude escuchar muy bien, pero ya. Dice... Ya, mira, por ejemplo, en el centro de salud, ¿cómo era que realizábamos nuestros trabajos? Hacíamos por roles. Empezamos la primera semana, van a ver cómo es, en este caso, la jerarquía dentro del hospital, porque ahí van a ver el jefe, quién es el enfermero asistencial, el coordinador, o sea, van a tener roles en el centro de salud. Más marcado va a ser en el centro de salud que en el hospital. Entonces, una semana una compañera se encarga de la parte de enfermera jefe. Ella se va a encargar de, por ejemplo, ir a supervisar a sus compañeros, observar, lleva su plan de trabajo el primer día de la semana, son bastantes documentos que se van a pedir, esos sí, chicos. Lleva su plan de trabajo, hace cumplir su plan de trabajo y van observando cada compañero. Por ejemplo, yo soy la enfermera jefe, yo en este caso no estoy dentro de un que observo o que se puede observar dentro del centro de salud. La compañera asistencial que está en CRED, la compañera asistencial que está en PCT, que está en TARRA, que está en inmunización, observan cuáles son los problemas dentro de su servicio. Al final de la rotación se tiene una reunión, se habla acerca de los problemas que han identificado y de acuerdo a ese problema identificado van a trabajar para hacer un plan de mejora. En el día o durante la práctica, no es que tú vas a hacer tu parte asistencial, porque recordemos que no es un curso asistencial. El curso asistencial ya se llevó, ya lo llevaron ustedes en otros cursos, sino es netamente administrativo. Entonces van a ir a su centro, a su servicio, sí, van a hacer de alguna manera una labor asistencial, pero orientado a la parte administrativa, por ejemplo, el llenado de las hojas GIS, que ya lo deben saber, ¿no? Cuáles son los formatos que se utilizan para interconsultas, que en mi caso, para dar un ejemplo, el año pasado fue la calidad de atención. No había por ejemplo, un instrumento que evaluara si es que el usuario se iba o no satisfecho del centro de salud. Entonces nosotros realizamos ese instrumento, tratamos de validarlo y aplicarlo, y de acuerdo a eso salía nuestro informe final. Entonces, no pensemos que es como una práctica clínica a la que nos vamos a hacer la parte asistencial durante todo el día y luego no hay tiempo para hacer nuestro trabajo. No, porque está orientado de otra manera. De igual manera, en la parte hospitalaria, llevamos nuestra parte asistencial de alguna manera, pero más que nada administrativa, observamos cuáles son los problemas. Y, por ejemplo, en mi caso, el año pasado, observamos que no habían escalas en este caso, o sea, la licenciada obviamente sabe qué escalas va a utilizar por ejemplo, para el riesgo de caídas, que es el downtown más conocido, pero no hay un formato impreso y un formato que sea clara en la historia clínica, que evidenciara que hay un riesgo de caídas, un riesgo de LPP. Entonces nosotros realizamos eso y nosotros lo aplicamos y de acuerdo a eso nosotros hacemos nuestro informe. No sé si se entiende más que nada, o no sé si se entiende más o menos cómo está orientado el trabajo. Entonces, como expliqué, el curso está orientado a la ABP, que es el aprendizaje basado en evidencias. Entonces, nosotros vamos a observar un problema dentro del centro de salud o del hospital y de acuerdo a eso vamos a trabajar y vamos a presentar un informe final.
y vamos a dejar digamos que un trabajo o vamos a dejar algo para el hospital. Y en este caso nosotros, para el centro de salud, dejamos este instrumento para validar la calidad de atención. Y para el hospital dejamos impreso nuestra escala para ver el riesgo de caídas, que es nuestro downtown impreso. Entonces, de esa manera se va a trabajar. No sé si pude responder tu pregunta, Claudia. Sí, muchas gracias, Nayeli. No te preocupes. ¿Hay alguna otra pregunta, chicos? En caso tengan alguna pregunta, pueden alzar su mano o escribirlo en el chat como lo han venido haciendo. Vamos a esperar un momento para ver si se animan a preguntar alguna otra cosa. Un minuto. Al parecer no tenemos más preguntas. En ese caso, agradecerte, Nayeli, por la inducción al curso. Y agradecer a los chicos también por haber asistido. Gracias, Nayeli. Gracias a ustedes, chicos. Chicos, desearles muchos éxitos en su último cursito, que va a estar netamente con la carrera. Ya son preinternos, aprovechen todo lo que puedan, pregunten todo lo que puedan. Creo que es el mejor momento para que no batallen tanto cuando empiecen su internado, para que vayan ya como colegas y no ya tanto como estudiantes, porque esa es la función de un interno. Y sabemos que han habido muchos inconvenientes, pero gracias al contexto ya ustedes han podido hacer prácticas, entonces eso, aprovechen todo lo que puedan. Y dentro del curso de repente, chicos, van a haber muchos inconvenientes y espero que no, pero es lo más probable, así es en cada uno de los cursos. Pero no traten de apoyar a su delegado siempre. Si es que algo no ha salido como se debe, de repente lo más probable es que su delegado no haya tenido que ver. Han habido inconvenientes ya que vienen de coordinación o del curso, ¿no? Siempre están las cajas de recomendaciones que serán al final o la evaluación docente, que ustedes pueden de repente, de alguna manera, dar sus recomendaciones propiamente para que el curso se lleve de mejor manera. Pero traten de apoyar siempre a su delegado, a su delegada, a quien sea, que sí fue el año pasado y gracias a eso fue que el curso se llevó de alguna manera bien. De otra cosita, por ejemplo, algo que me olvidé de comentarles es que el año pasado con el primer examen parcial, hubieron algunos inconvenientes y se dio la oportunidad de que se pueda dar una revisión presencial con la profesora y ella revisara uno por uno con los compañeros, porque habían algunas discrepancias con relación a sus resultados. Si pueden hacerlo, si es que se da, también lo pueden hacer este año, porque es un derecho del alumno el poder, que la profesora pueda explicarle por qué la calificó de tal manera. Es algo que se dio y lo pueden hacer ahora también, porque sí se encontraron algunos pequeños errores que se le pasó a la licenciada. Como mencioné, es un examen no solamente para marcar, sino es para analizar. Entonces, obviamente, la licenciada tiene que leer cada uno de los exámenes y eso, pues, han surgido algunos inconvenientes. Así que les sugiero que sí, que se les devuelva el examen, no que se quede la licenciada con las notas y ustedes simplemente se queden con la nota que se les dio. No, que se les devuelva, que ustedes lo revisen, si está bien sumado, bien contabilizado. Y de acuerdo a eso, bueno, ya estar más tranquilos, ¿no? Porque siempre ocurren esos inconvenientes. No es culpa de nadie, solamente son inconvenientes. Entonces, es otra recomendación que les puedo dar, que me he olvidado de decirles. Y ya, solo eso. Ya, chicos, cuídense mucho. Nos vemos. Chau, chau.